El siguiente programa es presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Conducción, Natanael Ceballos y Viviana Monteros. Controles, Dana Pirola. Edición, Francisco Cáceres. Corazón alineado. Muy buen viernes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Corazón Alineado, como cada semana, cada miércoles y viernes, con mi amiga Vivi. Hola, buen viernes para todos, gracias por estar de ese lado. Hoy también seguimos con este programa de las adicciones que es un programón, bueno. ¿no? Sí, la verdad tremendo que muy bueno. tema, muy bueno. Es porque tenemos un invitado muy bueno. De lujo. De lujo, que es nuestro querido amigo Lucas Carso. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan Hola, todos? Lucas. Muchas gracias por estar con nosotros, un Gracias privilegio a ustedes. tenerte. Hemos hablado con su secretaria que está aquí también presente, la saludamos, Ana Carolina. Muy bien, la Y secretaria. ella Mi nos esposa consiguió, y secretaria. nos consiguió acá la cita con nuestro invitado especial. Como dijo Vivi, esta semana hemos estado hablando acerca de las adicciones. Hablamos sobre que la adicción en sí es una esclavitud, es algo que nos hace esclavos. Y ya no tenemos nuestra propia voluntad, sino que nuestra voluntad se convierte en esclavo de algo que nos domina, ¿sí? Cualquier cosa que nos domine y de lo que no tengamos control es una adicción. Podríamos decir que es una adicción o que somos adictos a eso. Y como mencionábamos el programa anterior, puede ser a cualquier cosa. Puede ser adicto a la comida, adicto al azúcar, adicto a la Coca-Cola. Hablábamos en un momento, hay mucha gente adicta en esto, adicta al café, adicta al mate, adicto a los juegos, adicto al robo, y así, bueno, hay una lista infinita de cosas a las que podemos ser adictas. El único requisito que tiene que tener es que nos proporciona de alguna forma satisfacción, y esa satisfacción se vuelve adictiva en nosotros. Hay una frase que escuché una vez, que el adicto en realidad es alguien que tiene un hambre profunda de amor que está siendo satisfacida erróneamente. Todos tenemos en nuestro interior un vacío que es en realidad la necesidad del amor de Dios, la necesidad de ser amado. No sé si vieron la película de La Cabaña. Hay una parte que me gusta mucho porque la mujer que hace de Dios le dice que ustedes, los seres humanos, fueron creados para ser amados. Y eso me hizo entender mucho, porque cuando una persona no se siente amada, no se percibe amada, ahí es cuando queda ese hueco, ese vacío en nuestro interior que tratamos de llenar con otras cosas que obviamente cuando no son el amor de Dios no las terminamos llenando nunca, ¿no? Tal cual. Un adicto, como decíamos antes, un necesitado de Cristo y a la vez necesitado de su amor. Necesitamos vivir con el amor sí o sí, para poder no depender de otra cosa. Así Como es. en este caso todas las sustancias y demás que traen adicciones o cualquier otra de esas adicciones de esa índole que vos nombrabas al principio. Ahora queremos hablar en este bloque sobre cómo ayudar a un adicto. Seguramente todos conoceremos a alguna persona, o quizás nosotros mismos, que están atravesando por alguna adicción y sentimos la necesidad de poder ayudarlos. Y es necesario poder capacitarse con respecto a esto, ¿no? Poder ayudar, saber qué cosas son buenas, qué cosas no son tan buenas, y cuál es el camino que se debe seguir. Hay muchas personas que tienen la buena intención de ayudar, pero por ahí, como no saben, no lo pueden hacer. Así que bueno, queremos hablar un poco sobre esto. Algo importante a tener en cuenta es que lo que primero necesitamos hacer cuando queremos ayudar a un adicto es ayudarla a detener el comportamiento adictivo. Una persona que está inmersa en una adicción, lo que está haciendo es como anestesiando su alma, está anestesiando el dolor. Entonces nunca vamos a poder saber cuál es la raíz de ese dolor hasta que ese dolor no vuelva a surgir, ¿no? Es como que queremos saber qué parte del cuerpo le duele a una persona, pero como esa persona se ha tomado una anestesia general, le han inyectado una anestesia general, no sabe bien de dónde proviene el dolor. Entonces cuando se le pasan los efectos de la anestesia es cuando podamos saber de dónde es que está proveniendo ese dolor. Lo mismo pasa con un adicto. Lo primero que necesitamos hacer es que, por ejemplo, deje de fumar, deje de consumir pornografía, deje de drogarse, ¿no? O sea, la adicción que sea, que deje de hacerlo por un tiempo. Cuando deje de hacerlo, es como que su corazón se va ablandando, porque el corazón de un adicto parece un témpano de hielo, una piedra dura. Las emociones están anestesiadas y parece que nada siente, parece que nada
lo mueve. Entonces cuando recupera la sensibilidad es cuando podamos detectar qué es lo que le está produciendo ese dolor. Y empezamos a trabajar en el interior del adicto. Y debemos entender que el adicto es una persona, ¿no es cierto? Es una sola persona. Pero los enfermos es esa persona y el entorno que lo rodea. Siempre en el tema de las adicciones, el adicto, como dije recién, es enfermo, pero todos los demás terminan afectados. Todo el círculo, tanto el más cercano como los que están un poco más lejos, terminan estando mucho más lejos siempre, están enfermos. Entonces por ahí los padres se desesperan, las madres sobre todo se desesperan mucho cuando tienen a sus hijos adictos y quieren hacer un montón de cosas y a la vez no les sale. ¿Por qué? Porque por ahí no van por la vía correcta. Claro. Por ahí no van por el lugar donde deberían ir porque no conocen, porque ellos tampoco conocen, no fueron así, no tuvieron ese problema y desconocen exactamente cómo tratar a una persona con esa clase de enfermedad. Y sabemos que las adicciones de este tipo de enfermedad no se cura con una pastillita ni se cura con ir al médico así nada más. Esto no es una enfermedad de cuerpo así nomás, sino que es una enfermedad del alma, una enfermedad del cerebro, de la mente. Entonces necesitan otro tipo de tratamientos. Necesita un proceso, digamos, ¿no? No es de la noche a la mañana, como todo en la vida, ¿no? Como cada tema que hablamos, todo requiere transitar un proceso que exige cosas de nuestra parte, ¿no? Sí, lo bueno es buscar, lo primero que tiene que hacer un adicto es reconocer que está enfermo. Claro. Reconocer que es adicto de algo y que está enfermo, y reconocer también que necesita ayuda. Pedir a sus padres, a su sector más cercano, pedir ayuda y reconocer que lo necesita. Entonces después de ahí empieza todo un trabajo y hay que buscar un centro. Lo bueno son los centros de rehabilitación, hay que buscar el adecuado, por supuesto, pero hay centros de rehabilitación muy buenos y eso ayuda a la persona, porque los centros que son los centros donde vos te vas y te internan ahí adentro, no los ambulatorios, porque también hay ambulatorios, pero hay personas que necesitan un internado, que lamentablemente por su estado necesitan una internación, que es estar ahí, vivir ahí y socializar con las personas que están ahí. Eso hace que uno ya se desconecte completamente de la adicción, las drogas en este caso, el alcohol, lo que sea. Los centros de rehabilitación son muy buenos a la hora de ayudar, pero hay que buscar el correcto, por supuesto. Sí, mencionamos uno de los a donde yo estuve, que es el programa Andrés, Centro de Rehabilitación. Lo pueden googlear, lo pueden buscar y seguramente salen los teléfonos y demás. Está muy bien diseñado y realmente ayuda al adicto a salir de esa adicción. Es un internado, también hacen ambulatorios, pero la mayoría son internados y también dan becas y demás, así que es accesible. Así que se puede los centros de internación. Siempre también entendiendo que para nosotros los que creemos en Jesucristo, sabemos que el principal médico que tenemos, el principal ayudador que tenemos es nuestro Señor, es Él. Cuando tenemos a nuestro Señor y podemos ir a un lugar en donde realmente Cristo sea la fortaleza, Cristo sea la cabeza, Cristo sea el centro, es ahí donde vamos a encontrar una mayor ayuda. Porque los problemas del alma se curan y Cristo es un genio para curar los problemas del alma. Él es el protagonista de todo proceso de sanidad. Totalmente. Así es. Ponemos nuestra esperanza no en un programa, sino en Él, que es el único que puede ayudarnos. Por supuesto, sin desmerecer a los programas de rehabilitación, que también los hacen muy bien. Así es. Por ahí podemos buscar cómo ayudarnos o información de qué cosas son buenas a hacer, ¿no? Por ahí alejarnos de ciertas cosas. Los que no entendemos o no sabemos cómo ayudar, es bueno buscar información para poder ayudar. Claro. Cosa de no hacerlo. Capacitarse. Claro. Tal cual. Así es. Es clave eso que decía Lucas sobre entender que solo no voy a poder, que necesito ayuda, primeramente de Dios y segundo de otras personas que me acompañen en este proceso. Porque la persona que esté inmersa en la adicción es experta en engañarse a sí misma, ¿no? Cree que lo puede dominar, cree que no va a volver a caer. Hay un sistema de creencias que se forma también en la mente del adicto de tantas recaídas y de tantos tropiezos.
en cada recaída, a pesar de que hablamos que viene la culpa y que viene la vergüenza y todo eso de lo que hablamos, también la mente empieza a engañarte en decirte, bueno, no hace falta que lo confieses, no hace falta que lo hables con nadie, vas a poder salir vos solo. Y es como que se autoengaña el adicto en creer que, bueno, solo va a poder salir nuevamente. Y realmente es una mentira de las tinieblas, porque el aislamiento lo único que hace es sumergirnos más en la adicción. Exacto. Justamente algo que tiene que hacer el adicto es volver a relacionarse con otras personas. Salir de un mundo de mentiras, de esconder cosas, de la soledad, para volver a relacionarse con otras personas. Sí, así es. La relación con los demás es fundamental en el tema de la recuperación del adicto. Es necesario empezar a establecer, porque la adicción trae un individualismo y un apartamiento de todo exactamente. Vos te apartas de tus amigos, de tus familiares, te apartas ya lo vimos en el programa anterior, que te apartas de todo, porque esa adicción no puede convivir con tus familiares, ni con tu trabajo, ni con tu escuela, ni con tu entorno. Claro. Entonces vos te apartas de todo porque le das prioridad a la adicción. O sea, requiere cambio de hábitos. Sí. Otro paso importante en la restauración es empezar a cambiar las amistades, cambiar los lugares a donde iba, cambiar, qué sé yo, si estaba acostumbrado a ir por tal lugar, por ese tal lugar, ahora me representa una tentación, cambiar, no ir más por ese lugar, y así empezar a hacer cambios de base en nuestra vida, ¿no? Por sobre todo creo que tiene mucho que ver en este tema de las adicciones, como al alcohol y a las drogas, cambiar las amistades, las personas sí, con las que me reunía, con las que consumía, cambios de fondo en nuestra vida, ¿no? Sí, y otra cosa que quería, que me venía a la mente de decirlo, que a las madres sobre todo, y a los padres también, pero a las madres que tienen hijos adictos, que no se desesperen. La desesperación trae que uno haga cosas erróneas, trae decisiones incorrectas. La desesperación no trae buena toma de decisiones, así que no se desesperen, inclinen sus rodillas primero y principal, y después busquen más o menos lo que nosotros le estamos diciendo acá sobre los programas de recuperación en una iglesia, y sobre todo las rodillas ante Dios es lo que más apertura trae al cambio. Así es. Vamos a un corte, ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón Alineado. Estamos de nuevo acá en Corazón Alineado, esta semana hablando acerca de las adicciones. Un tema que por ahí preocupa a los padres, en realidad preocupa a la sociedad en general, es el hecho de las adicciones en la adolescencia, ¿no? A veces es como muy común ver en los adolescentes de hoy el acercamiento a sustancias como el alcohol, como las drogas y un montón de otras adicciones, pero por ahí estas son las que más son notorias, digamos, ¿no? ¿Cómo podríamos prevenir, si tenemos hijos adolescentes, el que no caigan en la adicción? Según tu opinión, Lucas, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, los padres tienen que ver, conociendo a sus hijos, tienen que ver los cambios de conducta en sus hijos cuando entran a la preadolescencia y a la adolescencia, los cambios de conducta, buscar si cambian alguna conducta, el por qué. Esto es personal, revisar el celular, y que no tenga ningún problema, que sea abierto, que el hijo sepa que en cualquier momento le pueden pedir el celular y lo puedan revisar, que sea abierto, revisar el celular, y bueno, todo ese tipo de cosas que involucren cuidar al adolescente, al preadolescente, para anticiparnos a lo que puede venir. Porque todas las adicciones que hemos visto, pornografía, masturbación, drogas, alcohol, están a la mano de cualquier persona, por más infante que sea, está en la mano de cualquier persona. Entonces tenemos que ser padres inteligentes, vivos, y tratar de ver al niño. Otra de las cosas que digo, que le hago hincapié, y me lo hago hincapié siempre a mí mismo: yo no soy amigo de mi hijo o hija, yo soy el padre. No somos amigos, soy el padre, y eso marca una diferencia, y la autoridad tiene que estar, tanto del padre como de la madre. Claro, por ahí los padres nos confundimos el llevarnos bien y tener autoridad con ser amigos. Los amigos son amigos, no ponen límite, nada. Un padre, podés tener confianza, podés sentarte y hablar cualquier tema con tu hijo, pero también tu hijo sabe que podés poner límite. Yo tengo un hijo adolescente, y cuando estaba en la preadolescencia me senté y le dije:
Cuando vos tengas un problema, cuando pases algo, cuando creas que te equivocaste o cualquier cosa, ven y contámelo con libertad, pero sabe que va a haber una consecuencia. Claro. Tiene que haber una consecuencia. No es que porque me lo cuentes, ay, bueno, pero él es sincero, entonces porque es sincero no le voy a hacer nada. No, eso va a traer una consecuencia, porque tenés que saber que las cosas que uno hace mal tienen una consecuencia. Si no le enseñamos ahora que son chicos, cuando seas grande, las consecuencias van a ser más grandes. Entonces es importante que ellos puedan saber que tienen la confianza, que en otro lado las consecuencias van a ser feas y malas. En casa las consecuencias van a ser tomadas con amor. Porque todo lo que le digamos no, o una penitencia que le podamos poner o cualquier cosa, es con amor. No es con bronca, con odio, todo es con amor. Entonces un límite se pone y se le hace saber que es porque los amamos. Claro. Todo adolescente en realidad necesita límites. Por más que vieron que la adolescencia es la etapa de la rebeldía, donde no queremos que nadie nos ponga límites, pero los necesitamos. Y en el fondo, cuando alguien nos pone límites, nos sentimos amados, nos sentimos protegidos. Esto escuchaba hace poco de una profesional que es psicóloga, que sabe estar en los noticieros de aquí de Córdoba, y ella hablaba de que el adolescente se siente amado y se siente protegido con padres que no son permisivos, sino que por el contrario son personas que cuidan, que aman. Por supuesto que del otro lado está un papá autoritario que es violento, y bueno, a ese tipo de cosas no nos referimos. Pero sí nos referimos a un papá que ama y que protege, que cuida, que esté involucrado en la vida de su hijo adolescente, ¿no? A veces los adolescentes son un misterio para los papás. No saben qué hacen, no saben dónde andan, no quieren estar en la casa, o cuando están en la casa están callados, no sabemos qué hacen en el colegio, qué hacen con sus amigos. Y eso es lo peor que puede haber, porque realmente el adolescente se crea un mundo paralelo. En la casa es una cosa y en su vida fuera de su casa es otra cosa. Entonces hay padres que ni saben dónde andan sus hijos o qué están haciendo, o que desconocen totalmente a los hijos, porque a veces salen cosas a luz de cosas que están haciendo sus hijos, y los padres lo primero que dicen es no puede ser, mi hijo no puede ser, porque mi hijo no es así, mi hijo... Y en realidad lo que pasa es que uno no conoce a su hijo, no sabe lo que le está pasando interiormente. Hay una serie que se hizo muy famosa en este último tiempo que se llama 13 razones por qué. No sé si la han escuchado nombrar. Es una serie de adolescentes donde una chica se suicida y deja cassettes. Un cassette explicando cada una de las razones, son 13 cassettes, de por qué se suicida. Y lo que muestra esta serie es el mundo adolescente. ¿Cómo es el mundo adolescente? Un mundo totalmente distante de los adultos, donde los adultos, tanto de los padres como los profesores, la gente de la escuela, no tiene idea de las cosas que pasan en el mundo adolescente por la falta de confianza que hay. Los adolescentes no se animan a expresarles las cosas que le pasan, lo que sienten. Y obviamente un adolescente no está totalmente preparado para afrontar muchas cosas de la vida. Necesita la ayuda de los padres, necesita la intervención de los padres. Así que bueno, consejo que daban me parece muy oportuno, de estar atentos a lo que pasa en la vida de los chicos. Muchas veces el decirle no a un hijo no significa que somos malos. Hay que sacar esas mentiras que tenemos los padres, porque te dicen, si vos le decís no, se te ponen más rebeldes. Y eso es una mentira. Sí. Y tenemos que cortar con esa mentira. Porque yo escucho muchísimos padres que dicen, bueno, pero yo lo dejo ir porque a tal lugar, o que vaya y haga, porque bueno, no le puedo decir todo que no, porque se va a volver en contra y se me va a poner rebelde. No. Si nosotros estamos seguros que lo que le estamos diciendo no está bien, no se va a poner rebelde. Al contrario, el día de mañana lo va a agradecer. ¿Se va a enojar? Sí, capaz que está 2 días con cara de Pepe en la casa, pero nos va a agradecer después. Así es. Sí, totalmente. Una de las cosas que por ahí hemos hecho mal los padres de hoy, me doy cuenta conmigo mismo, ¿no? Y con mi hijo, es preguntar, ¿querés comer esto? ¿Qué querés comer? ¿Querés dormir? ¿Te vas a dormir? ¿Querés dormir ahora? ¿Querés dormir más tarde? ¿Querés? Cuando los hijos no tienen que decidir eso o ese tipo de cosas en ese momento de chico. No tienen que decidir, eso lo decidimos nosotros los padres. Y tenemos que ser inflexibles en eso para que a futuro podamos tener un poco más alineado y un poco más en conducta a nuestros hijos. Yo lo había hecho mal, lo he hecho mal. ¿Qué querés que comamos? ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué querés que vayamos? ¿Querés que volvamos? Y eso es un error. Es un error que trae consecuencias a futuro. Sí, totalmente.
porque el adolescente en realidad no sabe lo que quiere y espera que un adulto intervenga y le diga qué es lo que tiene que hacer. Y trae inseguridad a un adolescente que el padre tampoco sepa qué hacer, digamos, que le pregunte qué es lo que tiene que hacer. Entonces necesitan límites y necesitan que les digan lo que se tenga que hacer. Por más que la mayoría reaccione de una forma que se enoje, que no le guste, pero en realidad en el fondo sí le gusta. Ojo, sí con esto no digo que no siempre... No es que, vos decís de adolescente, pero también de antes, cuando son niños, sí. Uno como padre pregunta, ¿querés comer? ¿Qué querés que haga? Entonces, no digo que que alguna vez no le diga un día, ¿qué querés que comamos? ¿Querés que hagamos tal cosa? No digo que no tenga una participación alguna vez, pero que todos los días le digas qué querés o qué querés que hagamos, qué querés comer, es un problema. En el programa anterior, Lucas nos contaba un poco acerca de su testimonio con respecto a las adicciones a las drogas, al alcohol. ¿Esto comenzó de adolescente, Lucas, en tu vida? Sí, empezó después de los 16 años empezó el tema de las adicciones. ¿Qué fue Primero con el alcohol, después con las drogas. ¿Qué fue lo que lo disparó, digamos? ¿Cómo comenzó? Y a los 16 años muere mi mamá. Y quedé un poco solo, bastante solo. Antes mi mamá funcionaba, después lo analicé, ¿viste? Y mi mamá funcionaba como una especie de unión entre nosotros los hermanos, mi papá, y los domingos, y estar juntos y demás. Cuando mi mamá fallece, mis dos hermanos casados, cada uno se refugia en su familia. Mi papá hace una nueva vida, se refugia en su vida, y yo quedé como solo. Claro. Entonces, después de ese fallecimiento de mi mamá, empecé a no tener horarios, empecé a casi no tener límites. Trabajaba con mi papá, así que tenía dinero en el bolsillo. Mi papá me prestaba la camioneta con la que trabajábamos, así que ya tenía hasta vehículo, sin carnet. Entonces empecé a tener una libertad que nunca antes la había experimentado. Y bueno, y así empecé a salir, a bailar, a tomar en exceso, hasta que llegó la marihuana a mi vida. A los 17 años aproximadamente, casi 18, llegó la marihuana y bueno, ahí fue un camino todo el tiempo repetitivo y el camino hacia abajo fue. Eso es lo que más o menos fue. Después me di cuenta, cuando llegué acá al camino de Dios y empecé a analizarme, me di cuenta que la droga fue una consecuencia de muchas otras cosas más en la vida. Yo lo cuento de mí, yo soy adoptado, o sea, la falta de identidad. Entonces no tenía, pero eso no lo sabía yo antes. Eso lo supe después, cuando el Espíritu Santo me empezó a traer a memoria, me empezó a traer todo lo que no sabía o no me acordaba de antes. Pero yo, al ser adoptado, el dolor, me peleé mucho con mi papá. Entonces lo cuento como experiencia porque seguramente muchos de los oyentes o las madres que tienen hijos adictos sabrán que esto también pasa en las familias, y esto también es un disparador hacia las adicciones. Las adicciones como el alcohol y las drogas. Yo hablo de esas dos porque son las que más experimenté y las que más fuertes estuvieron en mi vida. Pero más o menos viene por ese lado. Y bueno, la falta de identidad, la culpa, la falta de perdón. Una vida problemática trae como consecuencias, si no estás bien estable, trae como consecuencias adicciones. Claro. Adicciones. En el peor de los casos, las drogas, porque la peor de las adicciones para mí es la droga, porque es algo muy fuerte y que te lleva a la muerte. Directamente, tanto espiritual como la muerte carnal. Claro. A mucha gente le cuesta, ¿no?, identificar cuál fue la raíz que los llevó a la adicción, porque no toman conciencia de cómo los afectó, ¿no? O no logran conectar que esa herida que me pasó en la infancia hoy me sigue afectando. Hay mucha gente que cree, bueno, eso ya pasó hace muchos años, yo ya lo superé, ya estoy bien, no tiene nada que ver con lo que estoy pasando hoy. Pero en la realidad sí nos afecta, nos continúa afectando. Sí, totalmente. Vos guardar algo del pasado no es lo mismo, guardarlo, ¿no es cierto?, en el corazón, en algún recoveco del corazón o del alma, guardarlo no es lo mismo que despedirlo. Claro. No tiene nada que ver. Cuando vos los despedís, los sacás de tu vida, los sacás de tu alma, de tu corazón, de tu mente, los sacás completamente de tu vida y no te afecta más, no vuelve más, a no ser que vos lo traigas. Ya es una cosa personal, pero si no no vuelve más. En cambio, cuando lo guardas, eso está adentro tuyo y aflora y sale cuando necesitas sentirte mal o algo, aflora todo ese daño que te causó el pasado, y entonces sale con total euforia y con total auge. Bien, vamos a un corte, ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón Alineado.
Estamos en este tercer bloque de Corazón Alineado. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Esta semana estamos hablando acerca de las adicciones. Un tema importante con respecto a las adicciones es el arrepentimiento. Hablamos en el primer bloque de cómo podemos ayudar a una persona que es adicta, ¿no? Pero una clave que necesitamos tener en claro para ayudar a alguien, si no vamos a perder tiempo, es ver si realmente la persona está arrepentida. Si la persona está arrepentida, realmente va a querer cambiar, ¿no? En cambio, una persona que dice con la boca que quiere cambiar, pero en realidad en su corazón quiere seguir siendo esclavo de lo que está siendo esclavo, o no está dispuesto a hacer el sacrificio necesario para poder salir de ese lugar de adicción, hasta que la persona no toma esa determinación en su corazón, no va a poder. Me hace acordar un versículo que está en Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Estas palabras las dice Jesús. Dice, demuestren con su forma de vivir que están arrepentidos. Porque hablamos que el último ciclo de la adicción es la culpa, ¿no? Y la vergüenza. Y la mayoría de los adictos cuando están en ese momento se arrepienten de lo que hacen. Entonces llaman, mandan mensaje y decimos, estoy arrepentido, quiero cambiar, necesito ayuda. Pero es algo del momento, digamos, nada más. Cuando vuelve a venir el disparador y cuando vuelve a sentirse tentado para seguir, lo hace sin ningún problema, ¿no? Entonces vemos que no es un arrepentimiento genuino, sino que es más una emoción del momento de cansancio y de decir, uy, otra vez, y cuando las consecuencias vuelven a nuestra vida, queremos cambiar, pero en realidad no tenemos lo necesario para hacer el sacrificio que requiere. Hay algo, por ejemplo, la adicción a la comida. Bueno, yo en muchos programas he hablado que estoy trabajando con el tema de la alimentación, de la comida, me cuesta mucho. Y bueno, con todos los programas que hacemos y con todo lo que busco en oración, el Espíritu Santo me va revelando. Pero ¿qué pasa? Cuando uno sabe ya que esto pasa a ser una adicción, ¿no? La comida, que muchas veces no la queremos ver así porque suena feo. Cuando decimos, sí, necesito ayuda. En mi caso tengo una discipuladora que si yo le digo, apriétame, porque necesito que me controles, que me aprietes, que te fijes, sé que lo va a hacer de una forma que sí o sí lo voy a tener que dejar, voy a cambiar porque me va a ayudar realmente. El tema es que muchas veces pensé en ir y decirlo y después digo, no, porque ¿qué hago? Si un fin de semana no me puedo comer un lomito, o cuando todos coman pizza y no voy a poder comer pizza, o si me voy a un restaurante y ¿qué voy a pedir? Ensalada mientras otros coman otra cosa más rica. Son mentiras que uno tiene, ¿no es cierto? Pero te dan vuelta todo el tiempo en la cabeza y es una lucha constante. Entonces sí quiero cambiar, sí está en mí el de decir quiero cambiar, pero en el fondo está eso de que no quiero cambiar. Claro. Es como me contradigo todo el tiempo. Entonces por ahí digo, sí, lo hago, no lo hago. Sí, lo hago, no lo hago. Entonces realmente cuando tomemos la decisión va a ser cuando digamos, sí, me voy con todo, me va a doler. Lucas hablaba de lo difícil que es salir de una adicción. Y creo que en todas las adicciones es lo mismo, ¿no? Es duro y duele. La comida, como algunas otras adicciones, son esas adicciones que en donde te preguntas o vos no sabes cuál es el límite. ¿En dónde soy adicto y en dónde no? ¿Cuál es el límite de la comida? Claro. Cuando soy un obeso de 300 kilos, ya llegué al límite, llegué al pozo. ¿Cuál es el límite de la comida? Entonces, parece por ahí, con la pregunta que vos hacías antes, por ahí somos hijos del rigor. Por ahí necesitamos que nos pase algo malo, como me pasó en mi caso, necesitamos un dolor, algo extremo, como para que nos demos cuenta de que realmente estamos en un problema y estamos en un pozo y necesitamos la solución. Necesitamos una solución. Entonces, ahí encontrar el límite, encontrar cuál es el límite exactamente entre lo que me hace bien y lo que me hace mal. El tema de la comida lo podemos ver cuando te haces unos análisis y tenés el colesterol para arriba, tenés la glucemia por arriba y todas esas cosas que te dan altísimo, te das cuenta que estás mal. O si no, cuando llegas a una obesidad, ¿no es cierto? En este caso de la comida, por ejemplo. Pero ¿cuál es el límite? Darse cuenta hasta donde realmente es lo que mi cuerpo necesita y en donde estoy excediendo a lo que mi cuerpo necesita con el tema de la comida. Claro. Y creo que el límite está ahí, ¿no? Cuando dice que nuestra forma de vivir no demuestra el arrepentimiento. Uh-huh.
Creo que ese es el límite, porque por ahí quizás no tenés problemas de salud y no esperemos a eso. Exactamente, sí. Porque por ahí no tenemos el problema de salud o físicamente no nos vemos súper obesos, pero sí que Cristo nos está reflejando en nuestro cuerpo. Claro. Y yo creo que Cristo tiene que reflejarse en todo nuestro vivir. Y hay un área que vemos que no tenemos dominio propio, que no podemos controlarlo. Y ahí creo que ya pasó el límite, cuando no lo podemos controlar. Sí, el arrepentimiento del adicto, creo yo que llega cuando te das cuenta de que te dañaste y que hiciste daño a las personas, al resto. Claro. Es ahí cuando te viene un arrepentimiento genuino, cuando ves que tu vida sufre, que tu cuerpo sufre, que tu alma sufre, tu corazón está quebrantado, destruido por la adicción que agarraste, y el resto de tu familia, la gente que está en tu entorno, sufre también y está deteriorada a causa tuya. Pero cuando hasta que esa ficha no te caiga, no vas a tener un arrepentimiento genuino. Porque el adicto también es como que está cegado ante todas esas cosas, ¿no? Parece que no las puede ver. O a pesar de que las ve y que las entiende racionalmente, lo mismo sigue decidiendo hacerlo una y otra vez. Decidiendo, ¿no? Hacerlo una y otra vez. Pensaba en esto del falso arrepentimiento. Cuántas veces oramos y le pedimos a Dios que nos saque, que nos quite cosas que sabemos que están mal en nosotros, cuando en realidad nosotros no queremos en realidad dejarlo. Creo que Dios interviene en nuestra adicción, pero cuando nosotros realmente de corazón queremos dejarlo, ¿no? Sí, así es. Algunos saben que trabajo en un ministerio que se llama Restauración. Muchas personas van pidiendo ayuda, pero es notable ver cuando la persona está realmente arrepentida y cuando no. Hay algunos que los descubrieron, por ejemplo, en una infidelidad, o los descubrieron consumiendo pornografía. Entonces como que no les queda otra que salir a pedir ayuda. Pero cuando llega la hora realmente de demostrar los cambios o de tomarse en serio un compromiso por trabajar en esas áreas de adicción, te das cuenta que no lo hay, porque no hubo un arrepentimiento genuino, ¿no? De lo que pasó. Simplemente se descubrió y tengo que hacer de cuenta como que me dolió, pero en realidad no me dolió, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a ver y tiene que llegar un punto en el que el adicto quiebra su voluntad y dice realmente esto no lo quiero más en mi vida. Y ese quiebre de voluntad a veces tarda en llegar, pero estoy consciente de que es Dios mismo el que lo produce también en nuestras vidas. Sí, tarda en llegar, como decís vos. Me ha pasado muchas veces el llegar y que mi cuerpo esté completamente agotado de consumir drogas, alcohol, esté dolido mi cuerpo carnal, esté dolido toda parte de mi cuerpo, y sin embargo la voluntad de decir no lo voy a hacer, y sin embargo es como que la adicción, como un espíritu maligno, te agarra de la mano y te lleva a volver a comprar para seguir consumiendo, a pesar de que vos decís no quiero. Y cuando iba a comprar eso, pensaba ojalá que no haya nadie, ojalá que no esté, ojalá que no tenga, ojalá que no, y lamentablemente, porque el diablo es así, siempre están, siempre tienen, siempre conseguís, no hay forma de que no consigas, casi no hay forma. Entonces habla de las cárceles espirituales a la que se sumerge una persona adicta. Una persona adicta deja de tener voluntad propia, deja de decidir por sí mismo, como ya dijimos en el programa anterior, y la adicción pasa a decidir por él. Claro. Ya él no decide más, sino su adicción decide por él. Creo que no hay nada más duro de quebrar que la voluntad de una persona, ¿no? Uno puede hacer un montón de cosas, pero tratar de convencer a una persona de que haga algo que en realidad no quiere hacer es la tarea más difícil que podamos tener en la vida. Pero cuando la persona toma la determinación en su interior, además tiene que tomar decisiones que lo ayuden a salir del lugar donde está, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es adicta a la pornografía. Y vos le decís, bueno, ¿por qué no instalas en tu celular o en los lugares que usas una aplicación que bloquee todo sitio pornográfico y que además manda un reporte a tu esposa, a tu esposo, de que vos estás intentando entrar, ¿no? Y ahí la mayoría de las personas dicen, no, bueno, eso es como quitar la privacidad, y no están dispuestos a hacer ese tipo de sacrificios. Hay personas que les decís, bueno, no uses más celular, si tu problema es con el celular, bueno, deja de usar el celular. Y no están dispuestos a hacer ese sacrificio, ¿no? Tu problema es ese trabajo porque tu amante es una compañera de trabajo, bueno, deja ese trabajo. A veces hay que tomar decisiones radicales que nos damos cuenta que no estamos dispuestos a hacer
cuando llega la hora del momento, de la acción, digamos. Cuando Dios habla en la palabra que si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, porque es mejor entrar manco al reino del cielo que entrar al infierno con mano. Y así con los ojos, cuando Dios habla eso, habla de una decisión de dejar lo malo y de cortarlo por completo. Radical. Habla de una decisión radical, genuina, y cortar por completo para poder ser nuevo y poder ser completo en Cristo. Claro. Así es. Así es. Vamos a un corte y ya volvemos con más Corazón Alineado. Corazón alineado. Estamos en este último bloque de Corazón Alineado hablando acerca de las adicciones. Un tema apasionante, la verdad. Qué bueno que podemos tocar este tema en este programa. Hablábamos un poco sobre el adicto que no está arrepentido realmente, ¿no? Otra característica de los adictos por ahí es la de echar la culpa a los demás. Pensar que en realidad la culpa de lo que me pasó la tiene mi papá, la tiene mi mamá, la tiene mi familia porque no me contuvo, la tiene, como que delegamos culpas a otros. Hablamos sobre que hay raíces que nos conducen hacia la adicción, ¿no? Pero ninguna de esas raíces son excusas para permanecer en la adicción. Yo puedo tomar la decisión de salir, de sanar, de dejarlas. No es que simplemente estoy condenado a ser adicto porque en mi infancia sufrí un abandono, supongamos, ¿no? Dios nos da las herramientas para poder sanar, nos da las herramientas para su vida en nosotros empezar a transformarnos, pero como hablamos, algo que es muy importante en todo esto es la voluntad, la determinación. En el libro de Deuteronomio hay un versículo que dice: te determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Creo que cuando Dios ve esa determinación de parte nuestra, en nuestro corazón, de querer cambiar, es cuando el Espíritu Santo empieza a operar. Me acuerdo que una vez una persona que me estaba ayudando me dijo: vos querés que Dios entre a tu casa y saque la basura, pero en realidad el basurero entra a tu casa a sacar la basura. Yo dije: no, en realidad la tengo que sacar a la calle. Bueno, eso mismo espera Dios, espera que vos tomes la decisión y después viene Él y se la lleva. Pero el que tiene que sacar la basura de tu interior sos vos. Y eso me quedó marcado, porque a veces me di cuenta que muchas veces oraba diciendo: Señor, sácame esto, por favor, no lo quiero más. Y cuando en realidad la llave de la puerta la tenía yo. No era Dios el que tenía que venir a abrirme, ya estaba abierta. Sí, en ciertas etapas de mi recuperación todavía me sentía culpable. Una de las cosas principales que sienten los adictos después que se van recuperando, cuando un adicto en recuperación siente culpas consigo mismo. Y es difícil, a veces es muy difícil perdonarte a vos mismo. Es muy difícil cuando uno se tiene que perdonar a sí mismo, si fue un mal padre, si fue un mal hijo, si hizo mal estas cosas, si hubiese agarrado por el camino de allá que me hubiese ido mejor. A veces es difícil porque los años pasan, el tiempo pasa y bueno, y lamentablemente si lo perdiste a veces el tiempo, Dios hace todo nuevo, ¿no es cierto? Pero por ahí en tu cabeza pensás que no se puede recuperar todo ese tiempo perdido. Entonces, en ese tiempo que estaba en plena recuperación, yo me sentía culpable de muchas cosas, me sentía sucio, impío, me sentía mal. Venía acá a la iglesia y me sentía despojado, a pesar de que nadie me hacía sentir así, pero me sentía despojado, me sentía dejado de lado, me sentía que Dios a mí no me amaba. Entonces un día abrí la Biblia y me retó, el Señor me retó y me dio esta palabra que está en Hechos 10:15. Dice: volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esa palabra me vino y me llenó realmente. Lo que Dios limpió, Dios me estaba limpiando, Dios me había limpiado de muchas cosas, a pesar de que todavía tenía otras todavía por terminar y por seguir limpiando. Y Dios me dijo: no llames sucio a lo que yo limpié. Entonces me sentí realmente bien, me sentí renovado y bueno, eso fue un llamado de atención muy lindo. Qué lindo, sí. Totalmente. Hay otras versiones que dicen: no llames inmundo, ¿no? Así dice. No llames inmundo. Sí, porque yo lo había leído en esa versión también. Me sentí inmundo, me sentía sucio. Sí, creo que es un sentimiento común de todo adicto, el autoaborrecimiento, sentirse sucio, ¿no? Sentirse mal y cargar con toda esa culpa de saber que estamos haciendo mal, pero aún así una y otra vez volver a hacerlo. Sí, las veces que seguramente a todos nosotros nos ha pasado, las veces decir: yo soy un mal hijo.
que soy el mal hijo de Dios yo. Realmente Dios debe estar, soy un fracaso como hijo, porque Él me pide que haga, ya lo decía Pablo, me pide que haga esto y al final termino haciendo lo otro. Y bueno, cuando empezás a entender que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios se renueva diariamente, el afán de Dios para que nosotros estemos a su lado siempre y que eso sea eterno, el afán de Dios por eso, esto es lo que hace que uno viva realmente y pueda vivir en paz acá, en este lugar, en la tierra. Pensaba que una de las cosas que tiene que aprender un adicto es aprender a tolerar la frustración. Un adicto está acostumbrado a que cuando siente dolor o siente angustia, siente frustración, ahí nomás busca algo para calmarlo. Entonces el adicto no sabe sufrir, no sabe tolerar el sufrimiento, porque ahí nomás busca algo con lo que tapar el sufrimiento. Entonces necesitamos aprender a dolernos, a aguantarnos, digamos, el dolor un tiempo, a tolerar esa angustia momentánea, a ir a la presencia de Dios. Por ahí no hay nada que solucione más rápido, supuestamente, ¿no? El problema que los efectos de la droga, que un orgasmo si uno es adicto sexual, que algo que, digamos, que te da un placer inmediato. Pero aprender a tolerar esa angustia también momentánea para poder conquistar la sanidad y la salud de las adicciones. Ese es un tema importante. Aprender a sufrir, digamos. Sí, pero al final de cuentas, cuando el adicto busca tener paz o tranquilidad o encontrar un relajamiento en esa adicción que tiene, esa adicción se vuelve en contra y termina siendo un sufrimiento y un dolor. Sí. Mientras el tiempo que dure la adicción, vos sos una persona sufrida y con dolor y sin recursos y con una vida totalmente apagada y a oscuras. Así es. En mi propia experiencia, cuando estaba saliendo, recuperándome, en mi caso de la adicción sexual, hay momentos que tenía que aguantarme el sufrimiento y el dolor, algo que no estaba acostumbrado, ¿no? Y trataba de reemplazarlo con otra cosa. Bueno, me como un chocolate. O bueno, me veo una película, hago tal cosa, como tratar de reemplazar, pero al fin y al cabo eso no sirve de nada porque reemplazamos una adicción por otra. ¿Cuánta gente que deja de comer, por ejemplo, pero empieza a fumar? Deja de fumar, pero empieza a comer. Reemplazamos una adicción con otra, cuando en realidad eso no tiene sentido porque estamos en la misma. Lo que tenemos que hacer es aprender a tolerar el sufrimiento y a ir a la presencia de Dios, como hablamos el programa pasado, y ahí descargar nuestro corazón, que Dios sepa cómo nos sentimos, cómo estamos, tener un tiempo de adoración, un tiempo de sacar la mirada de nosotros para ponerlo en Dios. Creo que eso es muy sanador, ¿no? Volver a reenfocarnos en lo que realmente importa, en lo eterno y no en lo pasajero, en lo momentáneo. Y también tener un tiempo de confesión. Sí. Una de las... No, estaba por decir suerte, pero no es suerte. Gracias a Dios que tengo a mi esposa que tuvo noches enteras escuchando lo mismo y yo podía hablar y confesarme y volví a decir a la noche siguiente lo mismo y todo eso fue sacando afuera para que no quede guardado en el corazón nada. Todo eso fue plan de Dios para eliminar absolutamente todo en mi vida y sacar afuera. Así que gracias a Dios por la esposa que me dio. Así es. Qué bueno, porque esto es realmente muy importante para un adicto, abrir su corazón, sí. Decir cómo se siente en realidad, las cosas que pasan por su mente, las tentaciones que tuvo, ¿no? Porque un adicto se aísla y el volver a confiar en otras personas es todo un tema en el proceso de recuperación. Sí, y que entiendan también las personas que si nos escuchan, si hay alguna persona adicta de las que están escuchando, que sepa que a Dios le puede hablar de absolutamente cualquier cosa. Sí. Dios no se horroriza de nada, Él está para escucharnos y con su gracia y su amor envolvernos y sanarnos. Él está, así que podés contarle absolutamente todo, podés enojarte, podés llorar, tenés que ser completamente sincero con Dios y decirle absolutamente todo lo que te pasa. Así te parezca que Dios se tenga que tapar los oídos porque es algo malo, no importa, para Él no es nada malo. Todo lo contrario, te estás desintoxicando y estás sacando todos los demonios y todo lo malo afuera de tu vida. Así es. El adicto está también totalmente lleno de mentiras en su mente. Es una lucha de renovar la mente, de renovar los pensamientos y aprender a pensar lo bueno. El adicto piensa sobre sí un montón de mentiras, ¿no? Que es malo, que nunca va a poder salir, que es débil y bueno, así un montón de mentiras que lo llevan a caer en la misma adicción una y otra vez, ¿no?
Así que parte importante del proceso es aprender a pensar bien, a ponerle límites a nuestros pensamientos, a gobernar y ordenar todo lo que pasa dentro de nuestra mente. Hay gente que cree que no puede tomar gobierno de sus pensamientos. Entonces se refugia en ese sentimiento de no puedo dejarlo, ya está, se rinde, se da el abandono. Pero eso también es una mentira, porque Dios nos ha dado la capacidad de gobernar y de poner límite a los pensamientos, decidir qué pasa dentro de nuestra cabecita. Exactamente. Así es. Y que cada pensamiento, eso que vos nombrabas, todos los pensamientos malos, vos no servís, vos no vas a hacer nada, nunca vas a lograr nada. Darse cuenta y entender que son todas mentiras del diablo. Todo eso que escuches en tu mente o en tu corazón son de esa índole, son mentiras del diablo. Porque Dios te dice que son más que vencedor, Dios te dice que Él peleó la batalla por vos, Dios te dice que está con vos, dentro tuyo y te acompaña eternamente. Así es. Amén. Muy bien, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Muchas gracias, Lucas, por habernos acompañado nuevamente. Gracias a ustedes. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a todos, gracias Lucas, gracias Dana. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la semana que viene. Besos para todos. Corazón alineado. Este programa fue presentado por la Escuela de Sanidad Interior de la Congregación El Renuevo. Para más información ingrese a www.iglesiaelrenuevo.com.ar.